Doutor, Sí, no, yo creo que usted no envió para mí. Estoy ya, mirando, pero no tengo ya. los depósitos. Lo voy a Envía, reenviar. sí, ya, las dos juntas. Acabamos el curso y te lo envío o sea, el de hoy y el de ayer, que era semiología renal. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a ver un tema que tiene el título de semiología renal, no, de semiología respiratoria, después de que ayer hemos revisado todo lo que significa la semiología renal, y más que la renal, la semiología del sistema urinario, complementado a eso el tema renal. Todavía, si nos que va a quedar tiempo, vamos a tener la posibilidad de ver con mucho más detalle ya el tema de la semiología renal, ver todos los puntos más importantes que corresponden al tema. Entonces, hoy día, del mismo modo, vamos a ver este tema, que es uno de los temas también importantes debido a que es uno de los grupos de patologías que van a afectar al sistema respiratorio. En realidad, en forma general, cuando estábamos viendo el primer tema, ya hemos hecho revisión de muchos de los datos que tenemos ahora, que los vamos a revisar, por eso te decía, si una revisión con un poco más de detalle. Nos vamos a ocupar el día de hoy de hablar del sistema respiratorio. Tú sabes, en anatomía, si recuerdas, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que están y tienen la función principal, sobre todo del intercambio gaseoso del medio ambiente para, sobre todo, sustentarse a través de este intercambio con el oxígeno necesario para el metabolismo de cada una de las células en el organismo, ¿no? Entonces, es muy importante. La falta o el exceso de esta sustancia, de este gas importante, va a producirnos un cambio en la fisiología. Por lo tanto, también se va a traducir a través de sintomatología que puede significarnos una patología o una falla en el funcionamiento de este sistema. Hoy por hoy adquiere mucho más importancia debido al momento en que estamos viviendo, el momento de una emergencia sanitaria y que precisamente afecta a este sistema, el sistema respiratorio, ¿no? La causa de los decesos, de la cantidad de decesos que se están produciendo por gente que ha sido afectada por esta patología que es el coronavirus o el síndrome aéreo respiratorio 2, se debe precisamente a una dificultad que se produce en el parénquima pulmonar, en el tejido pulmonar, debido a los microtrombos que se producen en la circulación, lo cual disminuye en algunos casos y anula, podríamos decir, la posibilidad del intercambio gaseoso, produciendo daño sobre todo en el tejido parenquimatoso pulmonar, lo cual es causa, digamos, del deceso, ¿no? Un paro respiratorio. O con consecuencia también va a terminar con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, es uno de los órganos, uno de los sistemas que va a depender, si tú te acuerdas, cuando estábamos haciendo un repaso de lo que era la semiología general, que dependía también de algunas características que orientan a las personas que van a desarrollar el tema de la medicina, la conformación somática de las personas, es decir, de cómo es su conformación. Si te acuerdas, habíamos indicado tres tipos de personas de acuerdo a la conformación somática: los longilíneos, aquellos en los cuales tenían supremacía la distancia, o sea, los brevilíneos, en aquellos en que la distancia, o sea, las medidas en forma eh, vertical, o sea, era mucho mayor que
o no estaba en relación con la longitud de las personas, y aquellas que eran normales, donde había una concordancia entre las dos medidas, entre la longitud y el espesor de las personas, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los longilíneos, los brevilíneos y los normolíneos. En esta división somática, nos cabe pensar nosotros en este grupo de personas que son los longilíneos, o sea, personas que son sobre todo personas que tienen mayor altura, pero en la mayoría de los casos tienen una conformación delgada, al contrario de los brevilíneos, ¿no? Que tienen menor altura y mayor volumen, podríamos decir, son más gorditas. Entonces, este grupo de personas son las que generalmente van a presentar una serie de cambios, ya sea fisiológicos, una serie de cambios morfológicos, una serie de cambios regionales en diferentes áreas del organismo, dependiendo del tipo de patología que se desarrolle en cada uno de ellos. Y cada uno de estas patologías generalmente va a presentar una sintomatología que a nosotros nos va a permitir orientar, nos va a permitir identificar este tipo de patologías, ¿no? Entonces empezamos nosotros en semiología, para ir avanzando un poco, a identificar la principal sintomatología que nos va a permitir, como te decía, orientar nuestro diagnóstico a la identificación de los problemas que se van a producir a partir de este sistema, ¿no? Y entre uno de los síntomas más importantes vamos a notar la respiración difícil, ¿no? Y que en medicina, en la nomenclatura médica, además que en semiología, se lo conoce principalmente como una disnea, ¿no? Disnea, que viene, que lleva el prefijo dis, que significa dificultad, dolor, inea, aire, entonces no significa que es una respiración dificultosa, es una respiración en la que vamos a ver un cambio fisiológico debido a que el organismo va a ser exigido en su funcionamiento en algunos casos y también en su morfología en algunos otros, dependiendo de la patología a la que se deba su origen, ¿no? Entonces, para nosotros, uno de los principales síntomas que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo pensar en una afectación del sistema respiratorio es la disnea, ¿no? Disnea, que nos significa respiración difícil, respiración que se va a deber a alguna alteración, ya sea en la fisiología o en la morfología de los pulmones, lo cual va a dificultar el intercambio gaseoso en las personas y se produce este síntoma. También podemos hablar de otros síntomas, ¿no? Que van a acompañar a la disnea, y también de signos como el tema de la taquipnea y la hiperpnea, que significan generalmente nada más que un aumento en la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria que generalmente va a ser incrementada, sobre todo en situaciones en las que se requiera compensar el intercambio gaseoso, que en algunos casos se dificulta, ¿no? Algunas patologías de las que vamos a ver un poco más atrás nos van a producir una taquipnea, que quiere decir un aumento en la frecuencia respiratoria, o una hiperpnea, que para nosotros sería un aumento en la profundidad respiratoria, ¿no? Respiraciones profundas que son características de una patología pulmonar. Entonces, este es un síntoma que para nosotros va a significar
de ingreso. Apenas ingresa el paciente, vamos a poder identificar que es un paciente que va a presentar junto con otros signos que vamos a ir viendo en la medida en que avancemos el tema. Es un paciente disneico, es que es un paciente que está respirando con dificultad, es un paciente que puede estar respirando superficialmente y muy rápidamente, y a lo que llamamos taquipnea, o es un paciente que está respirando profundamente, tratando de captar la mayor cantidad de gases, que se va a ver dificultado precisamente por diferentes circunstancias. En este caso, por ejemplo, del coronavirus, la extravasación de líquidos hacia la circulación sanguínea va a provocar pequeños coágulos, pequeños trombos que van a dificultar la respiración. Por eso es uno de los síntomas importantes que se producen en esta patología, ¿no? Del mismo modo tenemos en otras patologías, en diversas patologías que puede producirse esta disnea, o sea, esta dificultad respiratoria, ¿no? Por ejemplo, de origen laringeo, debido a la presencia de cuerpos extraños en este lado. Si nos retrocederíamos un poco cuando estuvimos viendo, ya sea en promoción de la salud o en otra asignatura, habíamos visto que existen algunas circunstancias en las cuales existe una obstrucción de las vías respiratorias por presencia de un cuerpo extraño en la parte superior de estas, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de síntomas. Una respiración forzada, una respiración dificultosa debido a la presencia de un cuerpo extraño al inicio de las vías respiratorias altas, ¿no? La presencia de edemas es otro síntoma que se refiere a un proceso de aumento de volumen, sobre todo en algún órgano o en las mucosas, en este caso de las vías respiratorias, que podría deberse, por ejemplo, a un cuadro de alergia, ¿no? Un choque anafiláctico, por ejemplo, en los casos en los cuales existe hipersensibilidad a la penicilina. Normalmente era muy frecuente cuando el uso de la penicilina era casi diario, además que se utilizaba en muchas patologías. Había también un grupo de personas sensibles a las penicilinas, todavía lo hay, y que al inyectarse esta penicilina se producía un edema agudo que provocaba precisamente una obstrucción. Entonces, en este tipo de casos, el síntoma principal que nos podía identificar que habría una obstrucción o un edema que estaba provocando la obstrucción, se producía la disnea. Entonces, para nosotros es una dificultad respiratoria debido a algunos de estos efectos en la laringe. Lo mismo que era la parálisis, algunas afectaciones nerviosas, sobre todo de la inervación de esta región, hacía que las funciones motoras de esta parte del sistema respiratorio se disminuya, se elimine, lo cual también provocaba una dificultad en la respiración, ¿no? Sobre todo la afectación a nivel laringeo. Otro tipo de enfermedades como las EPOC o las enfermedades obstructivas crónicas que se debían a diferentes agentes, ¿no? Agentes bacterianos, agentes virales, que inclusive en algunos casos agentes parasitarios, nos producían un tipo de disminución en la capacidad respiratoria de los pulmones debido al proceso inflamatorio, ya sea en los bronquios o también el parénquima, lo cual producía también esta sintomatología, era causa de disnea. La presencia de enfermedades invasivas como el cáncer, sobre todo
en todos los órganos o en todas las partes del sistema respiratorio, también se ha manifestado principalmente con cáncer. Eso se nota en la medida en que va evolucionando una patología de este tipo, una neoplasia que va a ir aumentando su afectación, aumentando también principal síntoma que es la disnea, que va a evidenciar alguna patología en alguna parte del sistema respiratorio, ¿no? Y también a nivel pulmonar, cuadros que se van a caracterizar sobre todo por degeneración en algunos casos, destrucción en algunos otros del tejido pulmonar, sobre todo, ¿no? Como en el caso del enfisema, donde los alvéolos pulmonares han de perder su elasticidad y se han de convertir solamente en depósitos rígidos, lo cual ha de dificultar y ha de producir este síntoma que es conocido como la disnea, así como las infecciones. Una de las principales características de las infecciones respiratorias agudas, sobre todo la neumonía, la tuberculosis, que nos van a producir una disminución en el aporte de oxígeno y que el sistema, en su afán de compensar, primero va a acelerar el ritmo de la respiración, pudiendo observarse en muchos casos un ritmo respiratorio aumentado por encima de lo normal, o sea, por más de 50 por minuto. Y también en algunos casos se va a poder observar que la parte de los músculos encargados de apoyar en los movimientos respiratorios va a haber un mayor esfuerzo, conociéndose este síntoma como retracciones musculares, y que se los va a conocer como el tiraje costal, que va a ser presente en muchas patologías como en la neumonía, en la tuberculosis, donde existe ya un daño bastante importante en el tejido. Si nos vemos en el gráfico, vemos a una mujer que está realizando una maniobra, la maniobra de Erlich, que nos sirve principalmente para tratar de desbloquear el sistema respiratorio que nos está provocando la disnea. Presión en la parte superior del abdomen para tratar de desbloquear y eliminar el objeto extraño que nos está provocando esto. Otras causas de disnea también están muy asociadas al sistema cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, un proceso inflamatorio en torno al corazón, o sea, una pericarditis, van a también presentar este tipo de síntomas, ¿no? Una disnea de carácter circulatorio, y que los pulmones lo van a exteriorizar, sobre todo tratando de compensar la dificultad en el sistema circulatorio, ¿no? Acá va a haber una insuficiencia en el bombeo sanguíneo, lo que va a dificultar el intercambio de gases, y que los pulmones, para compensar, van a desarrollar este síndrome que se llama la disnea. Otro de los síntomas importantes cuando estamos hablando en la semiología del sistema respiratorio es la presencia de los golpes de tos, ¿no? Toda patología, por lo menos la mayoría de las patologías que van a afectar al sistema respiratorio, van a producir un reflejo del organismo que se conoce como la tos, que es un signo inespecífico porque se puede presentar en diferentes patologías, aparece en casi todas las que van a afectar al sistema respiratorio, ¿no? Esta es una expiración forzada, una introducción de aire y una expulsión, o podríamos decir una eliminación forzada de ese aire inspirado, tratando de que el objeto, si es que fuera
un objeto, una obstrucción, o tratando de que las secreciones que se han producido en las vías respiratorias sean eliminadas para dar una mayor ventilación a esta, ¿no? Entonces se conoce a esto como la tos, que es un golpe de una eliminación, la eliminación del aire inspirada con fuerza generalmente. Se puede deber a causas patológicas, se puede deber a causas de tipo obstructivo, como las que habíamos indicado anteriormente, se puede deber a lesiones de la inervación, por ejemplo. La inervación de esta región está a cargo del noveno par, o sea, el glosofaringio, y el décimo, o el neumogástrico, que es que en algunos casos que presenten alguna patología a este nivel nos van a provocar diferentes síntomas, entre ellos la tos, ¿no? Entonces, es otro síntoma que hay que tomar en cuenta en la semiología de las vías respiratorias. Y me acuerdo ya en alguna clase anterior habíamos hablado de los tipos de tos, habíamos diferenciado la tosferina, por ejemplo, o tos quintosa, debido a que una de las características de este tipo de tos, que está producido principalmente en una patología que se conoce como la tos producida por una bacteria que se la conoce como la coqueluche, la tos de ahogo y todas la tos quintosa, precisamente porque generalmente se hace en 5 golpes de tos. Ojo, ojo, 5 veces, ¿no? Y a partir de esta, generalmente puede haber una inspiración forzada para tratar de compensar el tiempo en el cual se ha producido estos golpes. Por eso el denominativo de tos quintosa. Y que generalmente a esto se agrega, se puede producir cada 5 horas. Acá en el medio se lo conoce como una patología con el nombre de tos de ahogo, ¿no? Son personas que están afectadas por esta y que van a presentar episodios de tos en 5 golpes, y que además por la sensación de ahogo que tienen también se la conoce como tos de ahogo, ¿no? Luego está acompañada de una inspiración profunda, en muchos de los casos intensa, y que produce un ruido bastante fuerte, que en muchos de los casos se lo conoce como un sonido pulmonar debido al espasmo de la glotis, ¿no? Entonces es muy característico. También tenemos la tos coqueluchoide, más bien, que tiene una característica que es la falta del componente inspiratorio. La produce la excitación de neumogástrico generado por tumores mediastínicos. Habíamos dicho que el décimo par, o el neumogástrico, era el nervio que estaba inervando. La presencia de alteraciones o patología a este nivel nos produce o se manifiesta a través de este tipo de tos, muy semejante al tipo de tos que anteriormente habíamos indicado. Entonces, también existen otros tipos de tos, como la tos ronca o perruna, que es seca, es intensa, y sobre todo en la noche, y que generalmente se va a provocar por laringitis, ¿no? Un proceso inflamatorio a nivel glótico, la región del glotis, ¿no? Esto generalmente nos va a provocar una tos seca, ronca, que se va a producir por la irritación o la inflamación a este nivel. La tos bitonal, que es otro tipo de voz y que está dentro de los síntomas de la semiología respiratoria, que son 2 tonos por la vibración diferente de las cuerdas vocales. Es como si una persona estuviera tosiendo y contestando un eco. Entonces es muy característico, sobre todo cuando existen lesiones nerviosas a este nivel.
¿no? Generalmente se deben a procesos invasivos, a procesos que, lesiones ocupantes de espacio, como algunos tumores mediastínicos que van a provocar la presión de los nervios que inervan a esta región, produciendo este tipo de tos, ¿no? Y la tos emetizante, aquella tos intensa que hace que las personas al terminar o al concluir o el episodio de la tos terminan generalmente eliminando alimentos del sistema digestivo, a la que se conoce como tos emetizante, ¿no? Tos que produce vómito. Se observa generalmente en los niños, muy frecuente, sobre todo en pediatría. También podemos indicar de otro tipo de tos, la tos seca, debido a la falta o ausencia de secreción bronquial. Generalmente se debe a procesos excitativos desde la laringe hasta la pleura. En alguna ocasión, cuando estamos afectados de la laringitis, generalmente vamos a tener una tos seca, una tos sin ningún tipo de secreción, porque se va a sentir una irritación en la laringe, que generalmente en muchos de los casos se va a acompañar también del problema de la disminución de la intensidad de la voz, que se conoce como una disfonía, en algunos casos inclusive perdiendo por un periodo temporal la voz debido a la afectación también de de las cuerdas vocales en esta región. Y tenemos otra, aquella característica de una tos húmeda con una gran hipersecreción bronquial, que nosotros lo conocemos en semiología como expectoración, ¿no? Expectoración productiva. Una gran cantidad de moco y hipersecreción de los bronquios se elimina en cada episodio de tos que existe, o sobre todo cuando la cantidad de secreción en el organismo, en el tejido pulmonar se detiene, se producen estos accesos de tos para eliminar esta cantidad de secreción que se llama expectoración. Generalmente presente en muchas patologías crónicas como la tuberculosis, las neumonías y otro tipo de patologías de este. También generalmente se pueden producir en patologías crónicas, sobre todo, como por el tema de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una patología que va a producir este tipo de tos, una tos productiva, con expectoración de un color amarillento a verdoso, dependiendo de la complicación con otro tipo de bacterias, y en muchos otros casos por el daño de los pequeños vasos de los pulmones, también se van a acompañar de pequeñas estrías sanguíneas de principio y hasta terminar en grandes pérdidas sanguíneas a través de una lesión de los vasos importantes de los pulmones. Entonces, cuando estamos hablando de la tos húmeda, además, estamos hablando de procesos inflamatorios, sobre todo a nivel bronquial, a nivel del parénquima pulmonar, que por el esfuerzo, por la fuerza que se desarrolla para tratar de eliminar esta secreción que está estimulando al reflejo de la tos, pueden provocar pequeñas lesiones que se van a acompañar de sangrado en muchos de los casos, ¿no? Otro tipo de tos es aquella que se conoce como vómica. A esto generalmente es una expulsión brusca y masiva por la boca de una gran cantidad de pus o líquido a bocanadas con violentos golpes de tos, ¿no? Que se pueden presentar, por ejemplo, en procesos donde existen abscesos o quistes pulmonares debido a procesos parasitarios o la presencia de una gran caverna tuberculosa con una gran colección de secreción y que en algún momento
de la patología, va a producir un acceso de tos bastante fuerte que va a facilitar la salida de este material de esta región donde está siendo coleccionado, ¿no? Los abscesos pulmonares, por ejemplo, producidos en alguna ocasión por la presencia de parásitos, ¿no? Nos pueden provocar este tipo de tos, que se conoce con el nombre de vómica, eliminación de gran cantidad de secreción a través de la tos. En algunos casos avanzados de tuberculosis también, la presencia de cavernas bastante considerables pueden producir este tipo de tos con la eliminación de una gran cantidad de secreciones y que en muchos casos también se va a acompañar de la pérdida sanguínea y a veces hemorragias masivas que en muchos de los casos, cuando son incontrolables, pueden ser causa de deceso de los pacientes afectados por esta patología. A esto podemos sumar, sobre todo tomando en cuenta la gravedad de la patología, otro síntoma característico que también está acompañado de la tos, o por lo menos se inicia a través de los golpes de tos que se debe a la presencia para la eliminación de una secreción que haya en el tejido pulmonar o un reflejo que se produzca por la presencia de un proceso inflamatorio. En este caso vamos a tener golpes de tos, concluyendo con una expulsión de sangre por la boca proveniente de las vías respiratorias. Es una de las complicaciones muy frecuentes de personas que están siendo afectadas por la tuberculosis y que por un tiempo bastante grande no se ha hecho ningún tipo de tratamiento, convirtiéndose en un cuadro crónico con una gran afectación, producción y destrucción de tejido pulmonar, creación de cavernas. Una característica es que el bacilo de Koch al desarrollarse, sobre todo destruye el tejido celular circundante a los vasos y los vasos quedan íntegros. Entonces, estos al quedar libres, colgando en las cavernas, al desarrollar un golpe de tos, pueden provocar una rotura de uno de estos vasos que al final va a terminar provocando un cuadro de hemoptisis, o sea, de pérdida sanguínea por los golpes de tos, y que es característico en los cuadros finales de la tuberculosis, en cuadros muy avanzados de neumonía y también en algún tipo de cáncer, sobre todo que afecta al tejido pulmonar, y cuadros de bronquitis crónicas que van a afectar a las personas. Entonces, como vemos, existen sintomatología característica que nos va a permitir orientarnos en el diagnóstico y la identificación de las patologías que puedan afectar al sistema respiratorio. También tenemos algunas otras, ¿no?, que vienen como consecuencia precisamente de la afectación de este sistema y la disminución en la funcionalidad de las mismas. Así, por ejemplo, hablemos de la cianosis, vamos a encontrar dos tipos de cianosis, que significa para nosotros un cambio de color en los tejidos, dependiendo si son centrales o son periféricas, y que generalmente se tratan por la falta de oxígeno, por la falta o una deficiente irrigación, un cambio de color de la piel a un tono azulado, ¿no? Y esto generalmente se conoce como la cianosis. Si es periférica, también en semiología se conoce como acrocianosis, que puede ser de origen pulmonar o respiratorio o también de origen circulatorio. En cualquiera de los dos casos se presenta generalmente esta cianosis. Si el problema es inicial, de principio vamos a tener una cianosis o una acrocianosis, un color azulado de las regiones distales de los miembros del organismo, y en la medida en que se complica,
también se dificulta el intercambio, la oxigenación del organismo, vamos a terminar con cianosis central, o sea, una cianosis generalizada del organismo y de las personas afectadas por un problema respiratorio, ¿no? Otros síntomas característicos que se pueden identificar en el tema de problemas respiratorios, la fiebre, un síntoma general, la anorexia, el decaimiento, la falta de apetito, la anorexia, la astenia. Son pacientes generalmente sienten cansancio permanentemente y sobre todo, por ejemplo, en los casos crónicos como la tuberculosis, vamos a ver que característicamente estas personas de principio en horas de la mañana se van a levantar bien, con ganas, con ánimo, pero que a partir del mediodía va a haber una caída en este vigor convirtiéndose en una astenia, una sensación de cansancio, de agotamiento, precisamente debido a la presencia de esta patología en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces es importante. Y nosotros en semiología hemos indicado, lo hemos recalcado ayer, que existen técnicas que debemos utilizar para la identificación de todo lo que hemos visto hasta ahora y que nos van a servir sobre todo para identificar, para cuantificar y además para orientarnos en el diagnóstico de la patología que lo está produciendo. Para eso tenemos las técnicas entre las que podemos indicar en el tema del sistema respiratorio la inspección, que tiene como base sobre todo la observación ocular del organismo, de las áreas donde está el sistema, en este caso el sistema respiratorio, o de los tejidos, porque estos principalmente van a depender de su oxigenación, de la capacidad pulmonar y cardíaca de poder hacer llegar a estos tejidos la cantidad suficiente de oxígeno o el intercambio gaseoso necesario para un funcionamiento normal, ¿no? En esto podemos anotar algunos signos y síntomas característicos cuando hay lesiones a este nivel, a lesiones a nivel del sistema respiratorio. Por ejemplo, existen algunos casos en los cuales vamos a ver una osteoartropatía hipertrófica tóxica, ¿no? Esto se debe a algunos cambios que vamos a producir en los tejidos. En el primer caso, en el caso de las osteopatías, muy frecuente ver en personas con patología crónica, con patología muy avanzada, la deformación en la parte distal de los dedos, convirtiéndose en una especie de esfera, dándole la configuración de un palillo de tambor, de una de esas baquetas que se utiliza para golpear los órganos de percusión, a la que se conoce como dedo en palillo de tambor. Tenemos en el caso mío, en el lado izquierdo, en el caso tuyo, en el lado derecho, el gráfico en la cual podemos ver este clásico dedo en palillo de tambor. Otro de los síntomas que es también característico de este tipo de patologías es la deformación de las uñas. Normalmente tenemos una forma semiesférica, simétrica, que va a cambiar a una conformación plana, ¿no? Muy semejante al vidrio del reloj, por eso es que se denomina como uñas en vidrio de reloj, ¿no? Es característico también en cuadros patológicos crónicos, sobre todo, donde las uñas se van a ver más bien aplanadas, así como el vidrio que presentan los relojes, característico de patologías crónicas o acentuados en el lado afectado. Eso significa que si hubiera una lesión, tuviera una lesión, por ejemplo, crónica grave, como es la tuberculosis en el lado derecho, vamos a ver esta deformación o esta transformación en las uñas o en los dedos, en las partes distales de los dedos, también al lado correspondiente, ¿no?
En algunos casos va a haber afectación de ambos lados, pero va a ser más notorio en el lado del pulmón afectado. También vamos a ver esto en caso de cuadros crónicos, decíamos, como la neoplasia pulmonar o cáncer de diferente tipo en los pulmones, aneurismas del callado aórtico que nos va a dificultar en la circulación sanguínea, que se va a traducir en este tipo de signos debido a la dificultad del intercambio gaseoso en los tejidos. Entonces, en la inspección, que para nosotros no es nada más que la observación ocular de toda la conformación anatómica, ya sea externa sobre todo, o las transformaciones de algunos órganos del organismo, corresponde a lo que se conoce como inspección. También es importante en el tema del sistema respiratorio, a través de la observación ocular, ver y identificar algunos parámetros que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el tórax anterior, para nosotros es importante ver la simetría del tórax en su conformación, para lo cual tenemos varias líneas en las que nosotros nos podemos basar para ver la conformación del tórax. De principio tenemos la línea medio clavicular, que justamente pasa por parte de la tetilla y la parte media de la clavícula en ambos lados. Si nosotros nos observamos, vamos a ver una similitud cuando las personas tienen una conformación simétrica. Y cuando existe una dificultad en esto, entonces vamos a pensar que existe una asimetría, una deformación que puede deberse a alguna patología presente. Del mismo modo podemos ver la presencia o imaginaria de una línea external, una línea media external, a la que podemos agregar a los costados una línea paraexternal que va paralela al borde externo del esternón, que también nos va a servir para poder apreciar la simetría del tórax. Y también la línea medio external, que decíamos que en realidad es el eje medio que va a dividir en dos porciones a todo el organismo en la parte del tórax. Nos va a identificar las deformaciones que pueden existir, ya sea en el sistema esquelético o las deformaciones en las partes de los tejidos blandos debido a algunas patologías que podrían estar afectando al sistema respiratorio. En la parte posterior, igual tenemos líneas que nosotros vamos a utilizar sobre todo para ver, hacer la inspección del tórax, ver su asimetría, ver la dinámica que tiene el tórax en el momento de la respiración, para lo que consideramos una línea media vertebral, a partir de la cual vamos a identificar la simetría del tórax, ¿no? En algunos casos por alguna deformación o problemas o lesiones, por ejemplo, en la columna, ¿no? En la dirección de la columna vamos a tener algunas deformaciones que sí van a tener repercusión en el sistema respiratorio. Entonces es importante para nosotros. Luego tomamos otra línea referencial que va a pasar a lo largo de la escápula, o sea, el omóplato de ambos lados, que se conoce como línea escapular, que también nos va a significar un parámetro lineal para identificar las deformaciones o la simetría de el tórax de las personas, ¿no? Igualmente vamos a ver la línea espina que pasa por la espina de la escápula, es más bien horizontal, va a lo largo del organismo, va a lo ancho del organismo, diré, de hombro a hombro, y que también nos va a ver el movimiento, en este caso, de ambos pulmones, para ver si el movimiento de ambos campos pulmonares es coordinado y no existe algún problema que haga que esta respiración no sea de este tipo.
En la parte inferior vamos a ver una línea que va a pasar por el borde extremo de la escápula y se lo conoce como el ángulo inferior de la línea escapular. Esas líneas son importantes porque nos van a permitir, de principio, conocer la topografía de los órganos, nos van a permitir, además, identificar y ver la conformación del tórax, la simetría del tórax, la movilización de los órganos pulmonares, por ejemplo, en forma simétrica, coordinada, que no haya dificultad. En el caso de que exista una dificultad en alguno de los campos pulmonares, en base a estas líneas vamos a poder identificar la dificultad que tenga el pulmón afectado. Entonces, para nosotros es importante anotar todas las líneas que hemos visto, tanto en la región anterior del tórax como en la región posterior. En base a esto, vamos a poder identificar algunos otros síntomas característicos de muchas patologías que afectan sobre todo al sistema respiratorio. A nivel lateral también podemos tener o tenemos líneas imaginarias que nos van a dar referencia de la topografía pulmonar, ¿no? Por ejemplo, la línea axilar, media axilar, que es una línea que va a pasar por la parte media de la axila, extendiéndose hacia el antebrazo y hacia la parte inferior de los miembros inferiores, que es referencia de la parte o de la división del organismo en la parte lateral. Vamos a tener también líneas paralelas a esta, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, que son líneas también que nos van a permitir identificar la topografía pulmonar. En semiología son las líneas más importantes que tenemos que tener conocimiento para poder conocer e identificar los problemas que pueden afectar a los diferentes órganos que conforman el sistema respiratorio. También en semiología se ha dividido la región torácica en varios planos, ¿no? Planos de exploración del tórax, como son la región posterior, la región lateral y la región anterior. Esto debido a que el contenido de los principales órganos del sistema respiratorio, como son los pulmones, ocupan todo el espacio torácico dentro de la jaula torácica y que para nosotros está dividida en regiones, sobre todo cuando se va a tratar de desarrollar la identificación de signos y síntomas en esto. Está la zona supraespinosa, o sea, la región por encima de la espina escapular en ambos lados. También vamos a tener la zona escapular que va a corresponder al área de situación de toda la escápula izquierda y derecha, y también la zona inferior por debajo de la línea subescapular. En la parte lateral vamos a tener una región que se conoce como el hueco axilar, sobre todo muy importante para poder identificar lo que está ocurriendo sobre todo en las bases, en los vértices pulmonares. Tenemos la línea subaxilar por debajo de la anterior y en la cara anterior vamos a ver también la fosa supraclavicular, que para nosotros en el tema de la semiología respiratoria es importante porque a este nivel se va a producir un signo muy característico cuando existe insuficiencia respiratoria debido a cuadros de infecciones respiratorias agudas como las neumonías, ¿no? Va a haber en este lugar, en esta fosa supraclavicular, retracción muscular por el esfuerzo que desarrolla la jaula torácica en pos de compensar la dificultad en el intercambio gaseoso del organismo, ¿no? También tenemos la fosa intraclavicular, aquella región que también va a presentar lo que anteriormente acabamos sin. También tenemos la región intercostal, que igualmente que la anterior nos va a presentar ese signo característico conocido como la retracción intercostal
o tiraje como un síntoma importante de la presencia de patologías que afectan sobre todo al sistema respiratorio. Y finalmente, la presencia de las mamas nos va a dar una región conocida como la región mamilar, que sobre todo nos va a servir para la identificación y identificar la topografía o la localización de los diferentes órganos en la caja torácica, ¿no? Otra parte de la semiología se refiere a la inspección estática, donde el paciente le vamos a pedir que se sitúe en una posición, ya sea posición de pie o en posición sentada o en posición de acostado, para poder identificar algunas deformaciones características que pueden presentarse sobre todo en la estructura ósea, ¿no? Como el tema de la cifosis, ¿no? Cifosis en la cual va a haber una convexidad de la columna dorsal, o sea, una curvatura sobresaliente en forma exagerada de la columna vertebral. En el cuadro o en la imagen del lado derecho, para mí seguramente para vos al lado izquierdo, vamos a ver esa deformación. Existe una curvatura exagerada, aumentada en relación a la normal que está al lado y que se conoce con el nombre de cifosis, que generalmente se va a deber a cuadros de osteoporosis ósea, en muchos de los casos como una deformación que va a venir ya desde su conformación. Va a haber por lesiones de espondilitis a nivel de la columna, o también algún proceso infeccioso crónico como el mal de Pot, que no es nada más que una tuberculosis ósea, que va a afectar a la conformación de la columna y va a provocar esta deformación conocida como la cifosis, ¿no? O al contrario, también vamos a poder encontrar deformaciones, pero no laterales de la columna vertebral, como estamos viendo en el gráfico. Puede haber una convexidad anterior de la región lumbar y generalmente hacia alguno de los lados que tenga mayor posibilidad, y que vamos a encontrar generalmente en casos en los cuales existe un sobrepeso aumentado de las personas. En el caso de la obesidad, forzada la columna a tomar esta posición por la cantidad de peso que tienen este tipo de pacientes, ¿no? O las anquilosis de las caderas, debido a la dificultad de movilización de las caderas y la compensación a través de la columna para tratar de disminuir los problemas que nos va a provocar la anquilosis a nivel de la articulación de las caderas. Otra de las deformaciones son las escoliosis, ¿no? Que es una desviación lateral de la columna que se puede deber también a los procesos anteriormente indicados. Para nosotros también es importante en la inspección poder observar la conformación o la forma del tórax en su contorno. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver cortes a nivel de tórax, que nos da una serie de configuraciones con conformación. Vemos en el primer cuadro, por ejemplo, la conformación del tórax de un bebé o de un niño en edad infantil, que tiene una conformación casi esférica, ¿no? Casi esférica, simétrica, que va a permitir un mejor desarrollo de los órganos que están contenidos en este nivel. Luego tenemos en el caso de un paciente asténico, una conformación un poco más amplia, sobre todo extendido hacia la parte anterior del tórax, y que generalmente corresponde a pacientes de tipo asténico.
En el caso de los normales, la tercera figura nos da la conformación de una conformación torácica en su forma, que correspondería a una conformación hiposténica, o sea, normal, un tórax hiposténico normal, que correspondería a la mayoría de las personas. A otra, que también es normal, pero que sí tiene un mayor diámetro, tiene un mayor en la amplitud, ¿no? Que a partir de la columna hacia el esternón tiene una mayor dimensión que las otras anteriores. Entonces es característico, también se considera normal, se llama un tórax hiperesténico. Tenemos también ya, en comparación a las anteriores que son consideradas formas normales del tórax, ya las formas que van a, por patología, convertirse en una conformación patológica. La presencia de tórax enfisematoso, que es un tórax henchido, un tórax amplio, tanto en el ancho como en la longitud. Las dimensiones transversales y longitudinales están aumentadas debido a que los mismos pulmones van a aumentar de volumen debido al proceso que se va a producir en el enfisema, que es un cuadro caracterizado por degeneración del tejido pulmonar y sobre todo a nivel alveolar, ¿no? En algunos casos vamos a ver, por ejemplo, la falta de funcionalidad de un pulmón afectado, como en el caso de las fibrosis, va a hacer que el tórax del lado afectado se retraiga. Entonces va a haber una asimetría en relación al otro lado que va a tener una funcionalidad normal, ¿no? Y en algunos casos que vienen ya como una anomalía congénita, como el pectus excavatum o el tórax acanalado, característico por una especie de fovea o una especie de hundimiento en la región anterior del tórax. Característico, como les decía, de pacientes con problemas crónicos o característico de niños que nacen con este tipo de formación. Y tenemos otro, el pectus carinatum, que es un tórax con una región anterior torácica sobresaliente, conocida también como un tórax en quilla, debido a la similitud que tiene al pecho de las aves, en este caso a los gallos, por lo cual se conoce como tórax en quilla, debido a la al tamaño aumentado, sobre todo en la región anterior del tórax, en el hueso que se conoce como externo. Entonces, estas son las principales formas normales y deformaciones patológicas que se conocen y deberíamos tener en cuenta para cuando estemos realizando la inspección del sistema respiratorio. Continuamos. En el tema del tórax enfisematoso, habíamos dicho que es una ampliación de la cavidad torácica, se debe precisamente a que los pulmones y el sistema mismo, tratando de compensar, hace que haya una hipertrofia en la musculatura, una ampliación del espacio de la parrilla costal, lo cual hace que esta sea característica en este tipo de pacientes. Vamos a ver los espacios intercostales ensanchados, van a ser pacientes generalmente con características como el tema de la calvicie, pacientes que van a ser afectados por este tipo de problemas, de regiones donde la presión de oxígeno generalmente es diferente a la presión de oxígeno a nivel del mar. Son personas que van a tener una respiración forzada, una respiración ruidosa debido a esta patología, el tórax enfisematosis. También el tórax paralítico es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta e identificar en la
observación, que es congénito, es un tórax largo, aplanado, con costillas muy oblicuas, en ángulo de Sharpe agudo, así se conoce, o también se conoce como el hábito asténico de Stiller. Nosotros los conocemos como personas asténicas. Generalmente son personas delgadas, con preponderancia de la longitud, o sea, la altura, personas muy delgadas que van a tener, además de todo lo que hemos indicado, una característica tendientes a tener problemas del sistema respiratorio principalmente. Otras deformaciones en el tórax que lo vamos a poder realizar en la observación de este área del pulmón es el pectum excavatum, que habíamos dicho anteriormente, una especie de fovea, una deformación en forma de un hoyo en la parte anterior del tórax que se puede deber a un defecto congénito adquirido, al hundimiento de presión external debido a algún traumatismo o algunas situaciones. Generalmente, en muchos de los pacientes o del tipo de trabajo que desarrollan, como por ejemplo los zapateros, algunos zapateros, no todos, antes sobre todo, aquellos que desarrollaban actividad manual, tendían a tener este tipo de deformación. Actualmente este tipo de deformación vamos a encontrar principalmente en personas que tienen este tipo de tórax en forma congénita. El tórax en quilla o pichón es característico de algunas personas debido a la protrusión, a la elevación que adquiere el esternón, dando la imagen de un pecho de pollo o un pecho de un ave, por lo cual se conoce como tórax en quilla o pichón. Es una protrusión simétrica del esternón. En la sección transversal también forma una especie de triángulo y generalmente es consecuencia de personas que han tenido problemas en su nutrición en su infancia, como el tema del raquitismo, ¿no? O en algunos pacientes en los cuales existe una patología crónica que se conoce como el asma. Asma desde edades muy tempranas o asma, pacientes asmáticos jóvenes. Entonces son características importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo la observación. El tórax raquítico, donde vamos a ver las costillas son muy blandas, son poco elásticas, se deprimen proyectando el tórax hacia adelante y el engrosamiento condrocostal palpable conocido como rosario raquítico. Eso significa que en la articulación, en la región external con los cartílagos que unen las costillas hacia el externón, existen unas protuberancias de forma esférica que dan la sensación o la imagen de un rosario que utilizan las personas, por lo cual se conoce como el rosario raquítico, ¿no? Entonces es muy característico sobre todo en aquellos lugares donde el tema de la desnutrición aún es un problema bastante serio. Lo vamos a encontrar en diferentes tipos de personas que van a tener un antecedente de problemas en su nutrición generalmente. También en el tema de la inspección, después de haber visto todas las formas que estamos anotando en la semiología, vamos a tomar en cuenta ya la dinámica del tórax. Nosotros sabemos que el tórax, que la parrilla costal del tórax, cumple una función que es el tema de la respiración, que generalmente tiene dos tipos de movimientos, la inspiración y la expiración, para la cual forman parte de esta función la estructura ósea, además los músculos de la región que van a producir este movimiento, esta dinámica que va a corresponder a la función de respiración para la ventilación y el intercambio gaseoso en el organismo. Tenemos dos tipos de respiración en relación a esta dinámica. Hay que identificar una respiración tóraco-abdominal,
que es característico de los niños y los varones, y una respiración abdominotorácica, sobre todo en las mujeres. Eso significa para nosotros que en los niños y los varones, cuando hacemos una inspección con mucha calma, vamos a poder diferenciar esto, ¿no? En los varones y en los niños generalmente, de principio existe un movimiento a nivel del tórax para luego extenderse hacia el abdomen. Al contrario, en las mujeres, más bien, de principio existe una distensión abdominal que luego va a pasar a una distensión del tórax. Entonces, por eso es que la clasificación de este tipo de respiración se la hace en tóraco abdominal, en el caso de los niños y los varones, y abdominotorácico en el caso de las mujeres. Otra de las cosas que sí también podemos desarrollar en la semiología respiratoria es el recuento de la frecuencia respiratoria. Nosotros, como un parámetro normal para las personas en una edad promedio, tenemos de 16 a 20 respiraciones. Y las variaciones, dependiendo del tipo de patología, pueden convertirse en una taquipnea, que para nosotros va a significar un aumento de la frecuencia respiratoria entre del parámetro que hemos indicado anteriormente, que lo vamos a ver enseguida, que se va a presentar generalmente en alteraciones de tipo cardiocirculatorio principalmente, también en momentos en los cuales el organismo o las personas están desarrollando un sobreesfuerzo físico, ¿no? Lo que va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria precisamente para compensar la necesidad de oxígeno para el metabolismo del organismo. Al contrario, tenemos el síntoma de la bradipnea, que para nosotros significa respiración lenta. Taquipnea, respiración rápida; bradipnea, respiración lenta, ¿no? Que se va a deber principalmente a una dificultad en la actividad motora de este sistema, ¿no? En que generalmente vamos a poder encontrar en pacientes que vienen con intoxicación alcohólica, o algún tipo de alguna sustancia de este tipo que va a provocar esta respiración, ¿no? O también en el caso de algunas enfermedades metabólicas como la diabetes principalmente y otras de este tipo de carácter. Entonces, por la frecuencia respiratoria se clasifica en taquipnea cuando está por encima del parámetro normal, que es de 18 a 20 respiraciones por minuto en personas promedio, y bradipnea cuando está por debajo de los 16, o sea, es una respiración lenta característica de personas que tienen un tema de presión de la actividad motora de este sistema, ¿no? Cuando estamos haciendo la semiología del sistema respiratorio, también para nosotros es importante identificar la amplitud y el ritmo con la cual se va a desarrollar esta función. Cuando hablamos de amplitud nos referimos a la hipópnica, que más bien a la hipopnea, que es una respiración superficial y una disminución de la amplitud. ¿Cómo lo vamos a identificar? Normalmente, este tipo de pacientes van a tener una respiración rápida y superficial, además tendiente a ser una taquipnea, ¿no? Entonces es característica sobre todo de este tipo de pacientes. La hipernia más bien son respiraciones profundas, obligadas por la patología, por la necesidad, y más prolongadas, que nos van a dar una mayor amplitud, ¿no? Personas que van a tener inspiraciones bastante profundas y que nos van a provocar este tipo de amplitud, una hipernia. O una polipnea, un aumento de amplitud y una frecuencia. Es una persona que va a respirar rápidamente, pero también profundamente. O
sea, es una combinación de los dos anteriores. Para nosotros eso nos va a identificar algunas patologías que producen este tipo de problemas, ¿no? Entre ellos habíamos hablado hace rato de una patología que va a afectar a los alvéolos y que va a provocar un colapso de estas áreas afectadas, haciendo que haya un cambio en la mecánica respiratoria. El otro signo que también debemos hacer en la inspección es el ritmo. Ver si la respiración es normal, si está dentro, tiene el ritmo normal característico, si los dos tiempos de inspiración y expiración son rítmicos, si la inspiración dura un tercio de la respiración, y estos signos que nos van a permitir identificar un buen funcionamiento de la mecánica respiratoria. En base a esto, se han clasificado y identificado varias formas de respiración y que su presencia para nosotros va a significar sobre todo la identificación de algunas patologías características. Estos han sido graficados, acá los tenemos los gráficos, de acuerdo a utilizando espirómetros se han podido identificar y trazar líneas o curvas que nos pueden identificar. Está la respiración normal en la primera gráfica, en la segunda una respiración de hiperventilación, donde vamos a ver las curvas más estrechas y con una mayor cantidad de picos que desarrolla, una respiración de hiperventilación, o sea, respiración rápida, una hipoventilación en la cual la respiración más bien se hace lenta, nos va a mostrar una curva con picos elevados y que descienden también lentamente, en menor cantidad que en la versión. Otro del tipo de respiración es la de Kussmaul, que va a tener esta característica en la graficación en el espirómetro, la de Cheyne-Stokes, que va a mostrar curvas variables con un periodo corto, una meseta de apnea, y la otra característica que es la respiración en la cual vamos a ver mesetas de áreas de apnea más amplias que se van a presentar en diferentes patologías. La primera, la de Cheyne-Stokes, es una respiración que se va a producir principalmente por una excitabilidad del centro respiratorio, ¿no? Vamos a tener una característica importante por una fase de apnea generalmente entre 10 y 30 segundos, seguida por una serie de respiraciones progresivas que van aumentando en amplitud y luego nuevamente se presenta una meseta, ¿no? Característico de procesos de insuficiencia cardíaca, hemorragia cerebral, intoxicaciones y sobre todo de algunas sustancias como el opio, ¿no? Entonces en el gráfico podemos ver que existe un aumento en la curva, en el gráfico respiratorio de principio, hasta llegar a una curva elevada y que luego va a ir descendiendo hasta llegar a un periodo en el cual va a haber un periodo de apnea de algunos segundos y que nuevamente la respiración va a volver a reiniciarse aumentando de intensidad hasta llegar a la cúspide y nuevamente disminuir. Lo característico aquí que los periodos de apnea entre estas dos formas de respiración va a alcanzar a unos 10 o 30 segundos en este tipo de respiración. El otro tipo de respiración, la de Kussmaul, que es una respiración más bien a grandes, que nos va a dar imágenes de curvas bastante amplias y altas, se debe a inspiraciones profundas y ruidosas, una apnea o una pausa respiratoria, seguido de una expiración rápida, separada por intervalos que van a ser importantes en la graficación. Normalmente los vamos a ver en casos de coma urémico y pacientes diabéticos, en los cuales la respiración es más dificultosa y es de carácter como el que se llama el de Kussmaul.
Se llama también pulso dicrótico, ¿no? Debido a que el pulso va a estar en coordinación muy semejante, muy ligado a este tipo de respiración. Otra de las respiraciones características también, que en semiología sí tenemos que saber aprender y valorarlo porque nos va a dar la posibilidad de un diagnóstico más cercano, son la respiración de Biot, que es importante, son breves, pausas apneicas sucesivas, o sea, varios periodos de apnea, seguidos por periodos intermedios de respiraciones regulares y profundidad normal. Se presenta generalmente por lesiones en el centro respiratorio. Esto significa para nosotros, sobre todo, lesiones del sistema nervioso central, la presencia de tumores, presencia de lesiones ocupantes de espacio, nos van a provocar este tipo de respiración. Es característico entonces por la presencia de pausas breves después de un periodo de respiración normal, a diferencia de la otra, que más bien tiene una respiración que va aumentando en intensidad, luego disminuyendo para producirse una etapa de apnea de 10 a 30 segundos. Son las principales observaciones que tenemos que desarrollar cuando estamos haciendo la observación, sobre todo del sistema respiratorio de las personas afectadas. La otra técnica, que es la palpación, ¿no? Que también va a completar y complementar la identificación de síntomas y signos o algunos cambios en la conformación de las personas, ya sea en el tórax, en su movilidad, en la amplitud o en la simetría, van a ser captados principalmente por la auscultación, utilizando para esto sobre todo las dos manos, la sensibilidad en ambas manos para la identificación de variaciones que puedan existir en esto. Primero, vamos a ver la implexación superior o vértice. Vamos a ver, para nosotros se llamaría eso la amplitud de la respiración en los vértices, o sea, la funcionalidad de los vértices pulmonares. Como se ve en el gráfico, hay que poner ambas manos en la parte de los hombros, juntar los dedos pulgares en la parte media de la columna y pedir al paciente que haga una inspiración forzada. Y luego una expiración lenta hasta concluir el aire que haya inspirado. En esto, en una o dos o tres veces desarrolladas, nosotros tendremos que identificar la simetría del movimiento de los vértices pulmonares, ¿no? Entonces, cuando haya simetría, las dos manos se van a levantar simultáneamente de forma igual y a la expiración también va a bajar en forma simétrica. Si hubiera alguna lesión en alguno de los campos pulmonares, por ejemplo, fuera del lado derecho, vamos a notar que los campos pulmonares del izquierdo que están normales se van a levantar mucho más que el derecho, que va a levantarse pero en forma disminuida. Entonces, es una de las técnicas que nos va a permitir ver la amplitud de los movimientos a nivel del vértice pulmonar de ambos campos pulmonares, ¿no? También se puede hacer el mismo mecanismo para ver la amplitud de las bases a nivel un poco más inferior, por debajo de la línea escapular, poner los dedos en forma paralela a la columna y pedir a la persona que haga el mismo ejercicio de la inspiración y luego la expiración. Se puede hacer en la cara anterior y también la cara posterior. Esto nos va a poder permitir identificar la funcionalidad de las bases de ambos campos pulmonares. La diferencia en el movimiento nos va a identificar una disminución de la mecánica respiratoria en estas áreas del pulmón.
Entonces, a esta se conoce como la técnica de identificación de la ampliación inferior o ampliación pulmonar de las bases, ¿no? En la parte superior, también en la región anterior o en la región posterior, podemos hacer con mucho más detalle, utilizando los pulgares, ver el funcionamiento de los vértices pulmonares, tanto en la parte posterior y en la parte anterior. Esto nos va a identificar con mucho más detalle esta funcionalidad que va a cumplir un lado, o sea, el vértice del lado del pulmón examinado. En este caso estamos hablando de un vértice del pulmón derecho. En el gráfico está desarrollándose esa misma actividad y nos va a identificar la presencia de disminución en la funcionalidad, la presencia de alguna deformación y todas esas cuestiones. También en la parte inferior, del mismo modo, se puede hacer en las bases lo mismo que la anterior técnica. Otra de las técnicas que vamos a realizar también es la verificación de las vibraciones bucales. Eso significa la vibración que se produce por el esfuerzo respiratorio, ¿no? Para eso se pide al paciente, utilizando los dedos, los 4 dedos o los 3 dedos, principalmente la mano que más manejamos, ya sea la izquierda o la derecha, dependiendo de cuál de las manos es más utilizada, poner a la región de tórax anterior en la parte Sí, casi... doctor, Sí, vamos a tener la clase entera, ¿sí? O sí, sea, vamos. vamos a pasar la clase, el horario total, ¿no? Sí, Ahora. ya se nos acaba el tiempo, luego tenemos un descanso y continuamos. ¿Sí? Ah, ya. Está bien, entonces. Ya, Sí, vale. ya vamos a tener descanso. Entonces, terminaremos con esto de Doctor, la... no es mejor que pasamos todo de una vez y cerramos Lo que después. pasa es que, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se corta, inmediatamente Ya, mando la otra codificación y continuamos. ¿Ya? ya está bien. Es mejor Continu- porque así ya terminamos todo de una vez. Ya, de acuerdo. Entonces, Ya, decíamos el tema de las vibraciones vocales. Para eso hacemos que el paciente de COVID sea sentado. Pedimos poner la mano más diestra hacia el tórax, la parte anterior del tórax, y pedimos al paciente que nos repita el número 33. Entonces nosotros vamos a poder apreciar a través de la sensibilidad de los dedos la vibración o el tono de vibración que van a producir los pulmones. En algunos casos, como en el tema de las afectaciones donde va a haber un neumotórax, por ejemplo, que se va a convertir en una caja de resonancia, vamos a tener una vibración mucho más fuerte que un pulmón normal. Y esto va a presentar generalmente cambios, este tipo de signos en el tema de la obesidad, debido a que esta va a estar aumentado debido a la cantidad de grasas que están envolviendo, digamos, a el pulmón. En este caso sí vamos a tener una disminución. Las vibraciones vocales van a ser disminuidas. Lo mismo que en el derrame pleural y las atelectasias, que van a estar disminuidas, y en cambio aumentadas en aquellas lesiones donde va a haber pared rígida, como las paquipleuritis o las pleuritis, las neumonías y la presencia de cavernas, que nos van a hacer que estas vibraciones estén aumentadas debido a que se convierten en lesiones o cajas de resonancia, ¿no? Otra de las técnicas es la percusión, que cuando estábamos nosotros viendo la primera parte ya habíamos indicado la técnica, que consiste en apoyar en la región donde queremos escuchar y oír el sonido que se produce, que nos va a dar sobre todo la característica de un
órgano compacto o un órgano que contiene aire o tiene una forma de una caja de resonancia que es característico para cada una de las áreas que vamos a ver. Entonces, a través de la técnica de la percusión digital, nosotros sobre todo aprovechando los espacios intercostales, podremos realizar la técnica y poder identificar los sonidos que se producen por esta, que pueden ser sobre todo vamos a poder observar que existe un sonido mate, un sonido submate y además de timpanismo. Un poquito más atrás vamos a identificar eso. En el tema de la auscultación también tenemos que indicar que existen en semiología dos tipos de auscultación. La inmediata, aquella que se hace generalmente cuando el oído se apega directamente al tórax de las personas. Se llama auscultación inmediata. Y la auscultación inmediata es la que se desarrolla cuando utilizamos un instrumento como es el estetoscopio, y que gracias a su campana amplificadora podemos nosotros escuchar los ruidos que se producen a nivel pulmonar. Bien, en el caso de la auscultación tenemos que ver el tema de los ruidos respiratorios. Tenemos los ruidos respiratorios normales, tenemos el murmullo vesicular, la respiración bronquial, tenemos también el cornaje o estridor, los estertores húmedos, los estertores crepitantes, los estertores subcrepitantes, los estertores no consonantes y los estertores consonantes, que son ruidos que se van a producir al desarrollarse la mecánica respiratoria. Bien, vamos a darnos un descanso de unos minutos y continuamos entonces luego. ¿Está bien?